Miguel Ángel Toma, 100.000 millones de pesos para actualizar los servicios de inteligencia. Es poco. Sí. Es poco. Y lo voy a decir desde el punto de vista estrictamente técnico. Sí. Después, si quieren, vamos a lo político. La actual estructura de inteligencia, el Sistema Nacional de Inteligencia, está colapsado y destruido intencionalmente por el kirchnerismo. Quiero decir con esto que no existe la capacidad hoy de que ese organismo sea eficiente en orden a neutralizar amenazas estratégicas sobre intereses de la nación. Primer punto. Segundo punto, es indispensable reconstituirlo porque tenemos la gravedad de que hoy el crimen organizado y el terrorismo operan en conjunto. Esto se ve claramente en la Triple Frontera. Yo vengo de un encuentro en Iguazú sobre este tema y era patente lo que se veía. Tenemos un problema muy serio en el norte, también con Bolivia e Irán, que han hecho un pacto militar entre ambos. Tenemos un problema muy serio porque es un estado terrorista Irán y es un estado narco Bolivia, y overlapean todo esto sobre el accionar de las estructuras del PCC, Primer Comando Capital, y el Comando Vermelho, las grandes estructuras del narco de Brasil. Y si queremos seguir poniendo amenazas, puedo poner muchas más. Yo lo que te planteo es que vos en 2 minutos diste más argumentos que los que dio oficialmente el gobierno. Y yo lo que te pregunto es, ¿quién estaría en contra de que se invierta en inteligencia si un poco te clarifican y te dan visibilidad sobre lo que es necesario comprar? Lo que es raro es el silencio absoluto oficial acerca de... No te digo, nadie quiere saber, digamos, dónde vas a ir a espiar y dónde vas a poner el micrófono como el superagente 86. Es tonterías, no. Lo que sí me parece que estaría bueno es, ¿qué aparatología? Ni siquiera me digas el detalle. Acércame un poco más al déficit real y decime como si fuera, digamos, las Fuerzas Armadas, cuántos barcos se necesitan, cuántos aviones, cuántos están oxidados, cuántos están... Si vos no me decís nada, lo que todos aprendimos en estos últimos años de Argentina es que es para gastos discrecionales, es para hacer caja negra, es para financiar lo que se les ocurra. Voy a usar lo del gobierno con la nuestra. Y eso choca mucho. Es más, Diego, es para hacer espionaje, que no es lo mismo que inteligencia, interno, como mecanismo de control y de represión social. Bueno. Todos los que estamos acá, de alguna manera, hemos sido víctimas de ese tipo de operaciones de inteligencia o de espionaje paralelo. Muy clarito, en el 2010, cuando se inicia el acuerdo con Irán, ¿sí?, se genera, porque era una piedra en el zapato, la Secretaría de Inteligencia que apoyaba a Nisman en la investigación y que era una piedra en el zapato, como digo, para el acuerdo con Irán que quería hacer Cristina Fernández de Kirchner a través del memorándum. Bueno, se destruyó la inteligencia civil y se creó en cabeza de Milani, como en las mejores épocas de la dictadura militar, una estructura de espionaje ilegal y paralela interna que se financiaba con fondos presupuestarios. Mira, vos me contás cómo fue y todos sabemos eso. Ahora, ¿no se puede dar más visibilidad o más información? No todo, esto es inteligente. ¿No se puede informar más? Sí, por supuesto. Lo primero que hay que señalar es dónde están las amenazas. Frente a la naturaleza de las amenazas aparece la respuesta del Estado. Te voy a decir una cosa muy simple. El kirchnerismo, que ahora va a auditar, como bien planteaste al principio, desde la Comisión Bicameral, tenía como promedio de fondos para la estructura de inteligencia cerca de 230 millones de dólares promedio. ¿Está claro? Anuales. No, mensuales. Mensuales. Con lo cual eran casi 2.000 millones de... Fue una cifra astronómica la que utilizó el kirchnerismo para las... Porque una cosa era lo que se votaba en el presupuesto y otra eran las que se otorgaban vía... Pero en fondos reservados, porque acá la gran polémica es que sube de todo el presupuesto de la CIDE ahora, lo que representaban los gastos reservados ahora es mucho más grande. Parece que la discusión es, toda esta inversión que hay que hacer en el área, ¿necesariamente tienen que ser gastos que no puedan ser rendidos públicamente? No, el tema es el siguiente. Todos los servicios del mundo, los democráticos y los no democráticos, tienen
prácticamente el 100% de sus partidas reservadas. Porque cuando se hace pública el direccionamiento de las partidas, se le da al enemigo o al que amenaza, llamémosle así, datos que le pueden servir para hacer la contrainteligencia. Entonces, esto es... El problema acá es que no funcionan las instituciones. Si no hay una comisión bicameral que controle efectivamente... Nunca lo hizo. Lo hizo. Sí, lo ha hecho. Yo recuerdo que cuando era jefe de inteligencia, iba una vez por mes a la bicameral, o venía a la bicameral a la secretaría, y con un pizarrón le decíamos, usamos esto, en este objetivo, en este... Por supuesto, no dábamos nombres de las fuentes, desde ya, no decíamos, es decir, cuidábamos las cuestiones, las metodologías de trabajo, pero existe y existió. Pero toma. Perdón. Hoy se habla de 100.000 millones y hoy un diputado de la coalición cívica, Ferraro, dice que se metió en una máquina y vio que ya se habían gastado el 80%. Yo no lo sé si es así, pero digo, si un diputado o cualquiera de nosotros puede entrar a una máquina y ver si se gastaron los fondos reservados, no son fondos reservados. No son reservados, Entonces yo lo que digo es, me parece que con la excusa de que el kirchnerismo espiaba y seguía periodistas y lo tenía mirando y haciendo inteligencia, no hay que justificar lo que hoy pasa. Hoy vemos que hay algunos trolls que la sospecha de que están financiados con esta plata no es alocada en esta Argentina. Entonces, ¿por qué no hay un mecanismo distinto para que esto esté auditado como corresponde? Claro, yo soy opositor. Está claro. He dicho sistemáticamente que hasta ahora lo que fue la gestión de inteligencia del gobierno de Milei fue escandalosa y espantosa. Y se utilizaba para cosas que no deben utilizarse. Eso está claro. ¿En estos primeros 8 meses? Obviamente. Yo quiero dejar... ¿Cómo lo sabés? ¿Cómo lo sé? Bueno, hiciste una acusación seria. No, pero era público que Nicolás Pose iba y le decía a la canciller o a la ministra de Capital Humano que se iba a Punta del Este. Es decir, ¿de dónde salía esa información? Obviamente de ahí. No somos ingenuos. ¿Y por Diego. qué entonces ahora sería diferente? No lo sé. Yo quiero dejar, como decía el general Perón, quiero dejar caminar al tipo para ver de qué pierna renguea. ¿Qué pensás finalmente del titular que pusieron? No, a mí no me preocupa tanto el titular. El titular tiene que tener la capacidad de conducir, no tiene que ser un hombre de inteligencia necesariamente. Si lo es, mejor. Tiene que saber conducir la estructura. Lo que digo, fijar los objetivos, determinar el personal, etc. Hasta ahora hay dos cosas que a mí me dan cierta cuota de optimismo. Una, conozco a quienes están al frente de las áreas de exterior e interior, que son Alejandro Colombo y Alejandro Secati. Los conozco porque Colombo yo lo designé representante de la CIDE en España, y a Secati fue hasta custodio mío cuando yo era secretario de Seguridad. Fue custodio de Macri. También mío, cuando yo era secretario de Seguridad, y él era simplemente inspector. ¿Qué quiero decir con esto? Son profesionales, es un buen dato. Empiezan a colocar profesionales. ¿Estiuso está próximo a la estructura de inteligencia? No lo sé, pregúntenle a Estiuso. Yo no lo sé. Notas. No, dame el teléfono. No, perdón, más allá de que yo a veces charlo con Estiuso y lo considero el mejor oficial de inteligencia que he conocido. Y si tenemos un informe AMIA como el que tenemos, en gran medida se debe a Estiuso. Y termino con una última cosa. Sí. El tercer elemento fundamental, se crea una estructura de ciberinteligencia. Eso es fundamental. Y te digo una cosa, no las aplicaciones, los fierros, además del soft que se requieren, son de un costo infinito. Espérate un poquito. Dayana Fernández Molero es diputada, está en contra de estos 100